Muchas veces escuchamos hablar sobre el cambio climático, ya sea en las noticias, en los informes políticos o en los discursos más desoladores para la humanidad. Las consecuencias del calentamiento global no solamente repercuten en un solo factor de vida de los habitantes, sino que implica una serie de afectaciones, tanto en el medio ambiente como sociales, políticas y económicas. Las causas del cambio climático se deben a las actividades humanas, especialmente a la producción de electricidad, a la industria, la agricultura, la ganadería, la deforestación y el transporte. En este sentido, nos enfocaremos a abordar el tema de la emisión de gases causado por el transporte público, el cual es un gran generador de la contaminación del aire, donde la gran mayoría de dicho transporte funciona con ACPM, el cual es un aceite combustible para motores. El cambio climático que sufre nuestro planeta es el principal desafío decisivo para el desarrollo de este en el siglo XXI. El transporte de personas hoy en día es la principal razón de consumo de petróleo en el mundo, la fuente de emisión de gas carbónico que más ha crecido. El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, que a muy bajas dosis es uno de los contaminantes más peligrosos para la salud. Está asociado a la formación de la carboxihemoglobina, una condición en la que la hemoglobina es más afín con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Al estar presente con el monóxido de carbono en la sangre, la hemoglobina no puede transportar el oxígeno para las condiciones vitales y por tanto creará un déficit de este en la sangre. Este nivel por debajo del 10% de carboxihemoglobina produce mareos, dolores de cabeza y vómito. Para un nivel de un 40% de carboxihemoglobina, el monóxido empieza a causar un coma neurológico y por ende un colapso en el sistema nervioso. Y cuando se tiene más del 60% puede causar la muerte. De todos los gases que provoca el efecto invernadero y hacen que aumente cada vez más la temperatura es el dióxido de carbono, quien contribuye al cambio climático ya que este permanece activo durante mucho tiempo. Hoy en día en Colombia el 74% de la población identifica la contaminación del aire como uno de los problemas más serios en el país, además porque afecta directamente a la población de bajos recursos. La acumulación de gases en la atmósfera forma una capa que evita el intercambio energético entre los rayos emitidos por el sol a la Tierra, y esto hace que se acumule toda esa energía entre la Tierra y la capa de ozono. Así, la temperatura va aumentando, dando como resultado un invernadero, alterando de esta manera los ciclos naturales, los ecosistemas, así como la química y la física de la atmósfera. La contaminación del aire es una de las mayores preocupaciones para los colombianos, ya que es el mayor generador también de los costos sociales después de la contaminación del agua y de los desastres naturales. En general, para que las emisiones puedan tener efectos adversos a la salud, se debe tener una línea de procesos que involucra la concentración de contaminantes y la fracción inhalada y la toxicidad. Teniendo en cuenta dicha explicación, como podemos ver, en el municipio de Abajorral se encuentran muchos de estos vehículos que trabajan con ACPM. Como podemos ver, el petróleo mueve al mundo y está cada vez más costoso y más escaso, pero es un factor contaminante para todo el débil medio ambiente.
Por esta razón, las diferentes firmas productoras de vehículos están uniendo fuerzas para crear combustibles alternativos que reduzcan estos inconvenientes y que hagan cada vez más la real promesa de las fuentes alternativas de energía. La labor consiste en buscar una chispa de cómo el petróleo prende motores y mueva caballos de potencia. En la actualidad, estas alternativas son muy costosas, pero con el pasar de los años, si logran conseguirlo, pueden reducir costos. Por ejemplo, el hidrógeno ya es una realidad como una fuente primaria para la propulsión de vehículos, donde este hidrógeno funciona de manera similar a la gasolina, quemándose para producir movimiento. Este ha sido uno de los inventos más eficaces porque no emite gases contaminantes. Nos encontramos con Jonathan, uno de los conductores de este bus Escalé, que viaja hacia una de las veredas llamadas Chagualá. Jonathan, ¿usted conoce qué impacto en el ambiente tiene el manejar un carro como estos? Sí, desafortunadamente el combustible con el que trabaja el carro causa mucha contaminación en el ambiente, ya que el humo que bota y los gases que salen por el monte hacen que contamine el medio ambiente. Bueno, y de pronto ¿conoce usted algunas alternativas para evitar la contaminación con el humo que sale de estos carros? No, la verdad no conozco ningún método, ninguna alternativa para evitar que el humo contamine el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, don Jonathan, ¿sabía usted que existen algunas recomendaciones que, aunque parezcan simples y sencillas, los conductores pueden aportar a reducir la contaminación? Pues no sé, y muy bueno sería pues como conocerlos y saber de ellos. Una de las recomendaciones es el estilo de conducción. Acelerar poco a poco y cuando hay mucho tránsito y embotellamiento, apagar el motor. Otro sería las fugas de energía. Si alargamos la vida de la batería usando menos equipos de sonido, aire acondicionado y luces, ahorramos mucho más combustible. El tamaño de la carrocería y el peso. Las carrocerías en aluminio pesan menos que las de acero. También lo de los neumáticos, usar neumáticos de baja resistencia porque es menor la pérdida de energía. Utilizar aceites y anticongelantes para los motores, utilizar biocombustibles alternativos ecológicos y optar por una vez a la semana utilizar bicicleta. Como ves, estas recomendaciones, aunque son simples, pueden ayudar a disminuir un poco y aportar con un granito de arena a la contaminación a través de carros. Bueno, para saber un poco y poder aportar al medio ambiente. Muchas gracias. Chao. Es necesario que todas las personas del mundo nos concienticemos sobre que aunque los autos, las motos y todo el transporte público en general es necesario para toda nuestra cotidianidad, ir al trabajo, ir a la escuela, pasear o simplemente salir a muchas partes, pero es vital tener en cuenta que existen diversas recomendaciones para ir implementando e ir generando hábitos en la disminución de la contaminación causada por el humo de los autos. Todos sabemos que en la actualidad se están haciendo grandes esfuerzos por optar por las diferentes alternativas de energía para reemplazar el petróleo, el ACPM y sus derivados. Pero también todos sabemos que eso requiere de tiempo y sobre todo en lo económico requiere mucho esfuerzo. Pero todos sabemos también que el mundo siempre va evolucionando y que la tecnología va avanzando cada vez más y aspiramos a que en muchos años ya podamos optar con todas estas alternativas y disminuir en gran medida la contaminación causada por autos. Es así que la primera opción
Y la primera recomendación es pensar en mí. Desde mí debo empezar a realizar las diferentes recomendaciones, como manejar de forma relajada, revisar periódicamente la presión de los neumáticos, utilizar aceites de baja viscosidad, compartir el auto, usar la bicicleta. El equipo de sonido, el aire acondicionado, las luces interiores y la bocina también utilizan energía.